Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra web número 4, la construcción del diagnóstico contextualizado y sus aspectos éticos. Me acompaña mi compañera Alexandra García. Bueno, y damos inicio, mi profe. Entonces, bienvenidos a esta cuarta web conferencia sobre eh, eh, sobre con la construcción de diagnósticos contextualizados y sus aspectos éticos. Siguiente, profe. La anterior, profe. Entonces, tenemos la matriz de contraste. Para comenzar, debemos entender la diferencia entre etiqueta y diagnosticar. La etiqueta basada meramente en los diagnósticos como el DMS o el C10 suele ser reduccionista, o sea, mm, no nos da como un campo muy abierto. Y también es biológica, clasifica síntomas aislados como si fueran piezas sueltas. Bueno, les hablo así como para que me logren entender a qué hago referencia con, con lo de la etiqueta y el diagnóstico. El diagnóstico contextualizado, en cambio, busca un porqué y un para qué de los síntomas. No solo clasifica, sino que empodera al paciente al integrar su historia de vida y su entorno. Siguiente, profe. Cambia. Bueno, sigo hablando aquí, profe. Bueno, queridos estudiantes, buenas tardes. Bien, la profe nos hablaba de una parte muy importante y es que nos invita este diagnóstico contextualizado a dejar a un lado las etiquetas, ¿m? Y que veamos al ser humano, a ese paciente, a ese consultante, lo vemos como un ser integral. Es un ser con todo un bagaje que traemos los seres humanos. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta la historia personal y familiar de ese paciente. Vamos a ver desde todo su inicio de vida, de su entorno. Vamos a ver todo ese sistema que según Bronfenbrenner nos habla de los contextos, de los diferentes sistemas en el cual el ser humano se desenvuelve. Y entonces empezamos a ver toda esa historia personal, familiar que tenga ese ser humano. Luego vemos ese entorno. El ser humano no es solamente su historia de él solito y de su familia, ya sale de ese microsistema a un macrosistema que es un entorno sociocultural y económico, que también afecta negativa o positivamente al ser humano y entonces eso va a hacer que él reaccione de cierta forma. Es importante también tener los recursos y las vulnerabilidades que tiene ese ser humano, cuáles condiciones laborales y educativas. Y entonces desde ahí podemos empezar a, digamos, como a explorar al ser humano en todo su contexto, en toda su integralidad. Y esto también puede hacer que nosotros podamos dar un mejor diagnóstico. Y esas relaciones significativas, importantísimas en el ser humano, las relaciones con sus pares, con sus amigos, en su colegio, con su familia, en su parte laboral. Entonces, importantes las relaciones y, y intrapersonales. Bien, entonces este es todo un proceso, una comprensión profunda que no se limita a identificar solamente unos síntomas, como nos decía la diapositiva anterior, sino que lo vemos de manera integral,
Por eso es que nos fijamos en, nosotros tenemos una Biblia, le llamo yo, a la cual nosotros debemos siempre remitirnos y es al DSM-5 que tenemos en este momento. ¿Mm? Porque el ser humano no se puede ver solamente porque yo vi que tenía, que se comporta de cierta forma en un momento, entonces ya voy a decir que ese ser humano tiene un TDAH o tiene cualquier otro trastorno. No lo podemos hacer así. Son todo un conjunto de técnicas, como ustedes ya lo vieron en las fases anteriores, una serie de técnicas que se utilizan para lograr un mejor diagnóstico del ser humano. Muy bien, compañera, exacto. Si revisamos todo el contexto, esto nos lleva a un proceso que está dividido en cuatro partes, o hay que no, bueno, son cuatro ejercicios que se deben hacer en esta búsqueda de un diagnóstico contextualizado. Tenemos el primero, que es indagación, que es la recolección de datos mediante la entrevista y la prueba. Creo que ahí nosotros ya hicimos ese ejercicio con la anterior fase, que fue revisar desde nuestro ejercicio en la cámara de GESEL o en las simulaciones que se hicieron y crear una entrevista y hacer una observación, ¿cierto? Tenemos el segundo, que es la contextualización. Es el análisis a la luz del entorno y la luz vital. Bueno, chicos, ¿qué es análisis de la luz del entorno y la historia vital? Pues esto es cuando se propone o como ponerle un filtro a la realidad, a los resultados, a las pruebas. Las pruebas nos dan el qué, pero el entorno vital nos da el por qué y para qué de la conducta de este consultante, ¿cierto? Está el otro, que es la hipótesis, que genera explicaciones tentativas sobre su función y su funcionamiento psíquico. Aquí cuando llegamos al punto general de las explicaciones tentativas, estamos tratando de responder a la pregunta, ¿cómo funciona la mente? ¿Cierto? Quizás ustedes ya en su ejercicio o dentro de todo su proceso de estudio se han hecho esa pregunta, ¿cómo realmente funciona la mente? No nos conformamos con decir está deprimido, buscamos entender si esa depresión es una forma de protegerse, si es un patrón aprendido o si es una respuesta al entorno donde está ese consultante. Entonces es allí donde buscamos estas hipótesis, ¿cierto? Que es las explicaciones tentativas del funcionamiento psíquico. Tenemos una cuarta, que es la integración, que es la síntesis final donde el síntoma cobra sentido dentro del contexto. Llegamos al paso final del proceso. La integración, aquí es donde ocurre la magia clínica que dicen pues los psicólogos clínicos. Ya no vemos a un depresivo o a un ansioso. Vemos al ser humano, como lo comentaba mi compañera hace un momento, cuyo síntoma cobra un sentido dentro de su historia, dentro de su contexto, dentro de sus diferentes entornos. Y entonces es allí donde entendemos que sus tristezas es una respuesta lógica a alguna pérdida, a un duelo, como le decimos, o a una situación de agresividad, a una defensa en un entorno hostil, una violencia. Vamos un poquito más allá de lo que podemos ver en ese momento. Bien, profe Fulvia, estimados estudiantes, hasta aquí va todo claro, ¿verdad? Digamos que estamos recogiendo todo esa información que hemos venido recibiendo durante las fases anteriores, la 1, 2 y 3, para ahora consolidar todo un informe contextualizado. En este momento se ha querido traer un caso para que lo miremos, lo identifiquemos y logremos hacer un ejercicio
em, para identificar esta paciente que se nos acerca, qué, qué síntomas y que esos síntomas hacia dónde nos podría estar dando una luz y qué hipótesis pudiéramos sacar de ahí. Entonces, el caso uno es una paciente femenina de 36 años, consulta por presentar preocupación por algunos síntomas que viene experimentando algunos meses. Fíjese que no es de ayer ni de, ya viene con unos síntomas repetitivos, como pérdida de peso, nerviosismo, palpitaciones, intolerancia al calor y temblores. Fíjense, cuando vemos estos síntomas, uno ya va haciéndose como una idea de qué podría ser, pero hay que seguir mirando qué más nos cuentan del caso. Menciona ella además estar presentando fatiga e insomnio. La paciente refiere no saber por qué está presentando esta situación y aunque ha buscado información al respecto con conocidos y familiares, no encuentra una explicación. Se siente muy preocupada, lo cual ha generado que sobrepiense durante sus actividades diarias en sus propios síntomas, sintiendo temor excesivo ante ello. No se han presentado aspectos relevantes en su vida laboral, familiar y social que puedan haber desencadenado los síntomas. Entonces, fíjese cómo ella nos presenta el caso, tal vez por algunas preguntas que se le puedan estar haciendo. Y nosotros aquí entonces, ¿qué diríamos de este caso? ¿Hacia dónde nos está dirigiendo o qué debemos hacer con esta información y estos síntomas que está presentando la paciente? Entonces, profe Fulvia, pues ahí este sería un caso que, que digamos que tiene unos síntomas más fisiológicos, de pronto físicos, que de pronto unos síntomas que tengan que ver con algún trastorno mental. ¿Sí? Porque tiene nerviosismo, porque pérdida de peso, eso, y ya palpitaciones. Entonces, lo que nosotros pudiéramos indagar, seguir indagando a la paciente es si ha ido a un centro médico, si ya tuvo alguna cita con anterioridad y que tenga algún diagnóstico médico, ¿sí? Porque eso sería por la cantidad de síntomas que presenta más fisiológicos, físicos que psicológicos. Entonces podríamos más bien remitir o preguntar a la paciente que si no ha tenido una cita médica antes, entonces es importante que lo haga para nosotros poder corroborar y saber si aquí debemos parar con la paciente porque puede ser que sea algo médico. Según este caso, pues todas estas síntomas son de una persona con hipertiroidismo, entonces que fíjense que no es una enfermedad mental, psíquica, sino que es una enfermedad ya física que ya nosotros no la trataríamos, sino que inmediatamente pues a la paciente se le dice que ya debe buscar los medios médicos para ello. Por eso es importante y veíamos en la elaboración de las preguntas, cuando tenemos un paciente, la elaboración de las preguntas, los tipos de preguntas que se hagan, son muy importantes porque nos van a dar una información mucho más certera sobre el objetivo que tenemos al realizar digamos que estas entrevistas con nuestros pacientes. No sé, profe Fulvia, si quiera agregar algo más aquí al caso. Sí, mi profe, como su merced lo dice, o sea, ya algo pequeñito y es que siempre tengamos en cuenta antes de diagnosticar cualquier trastorno, la historia, el contexto de este consultante. A eso nos invita este casito que la profe nos acaba de comentar, que vayamos un poco más allá de lo que nos está mostrando
en el momento este consultante, porque si nos damos cuenta, todos estos síntomas la llevó a tener fue un diagnóstico de su salud física, que obviamente le generaban algunos síntomas que parecían ir como hacia la ansiedad, pero que eran producto del mismo hipertiroidismo. Ujú. Bien. Bueno, entonces, siguiente, profe. Ya la estoy pasando, no me pasa. No quiere pasar a la siguiente. Me disculpan que haga esto, pero es que ya. Listo, mi profe. Listo. Entonces, nuestro marco ético. Eh, nuestra brújula es para nosotros como psicólogos, nuestra brújula es la ética, ¿cierto? Esta ética está sustentada en tres grandes pilares. Está la beneficencia, que busca siempre el bienestar y evitar cualquier daño, no no maleficencia. Entonces, el principio de la maleficencia es una línea roja. Como psicólogos en formación debemos tener que deben entender que a veces en el afán de ayudar, de generar un beneficio para un consultante o un allegado a ustedes, podemos terminar haciendo un daño si no somos cuidadosos. Este principio nos obliga a estar en constante formación y en ser honestos con cada cosa que vemos y entendemos de estos consultantes. Si yo no estoy capacitado para un caso o si mi intención puede poner en riesgo a un paciente, mi ética me obliga a remitir el caso. Si sabemos de un compañero que de pronto conozca de estos casos, por ejemplo, si yo no manejo psicoanálisis o adicciones, pero tengo un colega que sí lo hace y lo ha hecho por mucho tiempo y tiene experiencia en el tema, pues le remito al consultante, le comento que hay una persona y ya el consultante revisa si puede o no hacer esa consulta allí. Mm, es la justicia. Garantiza el equilibrio evitando prejuicios y discriminaciones. Garantizar la equidad y los prejuicios. No podemos, a nosotros no se nos permite ser prejuicios. Eso es algo que con nosotros no puede funcionar, toda vez que siempre van a llegar personas que van a tener mil y unas características, pero aún así tenemos que estar ahí con ellos, escucharlos, conocer su vida, conocer sus contextos, sus tendencias y demás. No porque llegó, no sé, lleno de tatuajes, quizás, o o pertenece a otra comunidad, nosotros vamos a decir que no podemos atenderlo y lo dejamos a un lado o no le paramos la atención que se requiere. No podemos hacer eso. Y la tercera, que es la integridad, que es actuar con honestidad, precisión y transparencia sobre los propios límites. Entonces, aún más, ser honestos con estos consultantes, como decíamos anteriormente, si no podemos trabajar ese caso con ellos, es mejor remitirlos. Si presentan otras sintomatologías, decirle que pase primero por medicina, que no podemos dar un posible diagnóstico aún. Ser muy honestos hace que también el paciente tenga confianza con su psicólogo. Bueno, dentro de este mismo contexto del marco ético que nos compete a nosotros y tenemos una responsabilidad grandísima con los consultantes que se acercan a nosotros, mm, y teniendo en cuenta los tres principios que nos acaban de mencionar, también tenemos una parte muy importante que se hace antes de la entrevista que se vaya a tener con ese paciente y es el consentimiento informado. Nuestros pacientes nos buscan a un psicólogo
y ellos van con un objetivo claro y es, primero, muchas personas no quieren contarle a nadie más, sino que quieren tener confianza en esa persona profesional, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando recibimos a esa consultante, le generemos un ambiente tranquilo, un ambiente seguro, que, que también podamos tener una entrevista con información clara, información pues muy real de parte del paciente. Y esta parte del consentimiento informado es muy importante y nos va a permitir que se haga una buena entrevista y que logremos unos buenos resultados para poder tener un diagnóstico contextualizado, porque si no se hace o no se logra de la mejor manera, pues vamos a tener de pronto algunos tropiezos durante las visitas que tengamos del paciente. Entonces, el consentimiento es un proceso ético y legal. Mire esas dos palabras importantísimas que a nosotros nos compete y la debemos llevar. El día que dijimos que juramos, cuando nos graduamos de psicólogo, que jurábamos que esta profesión íbamos a tener toda la ética, es cierto, debemos tener totalmente ética y ser legales con esa información que recibimos. Y ese paciente, pues obviamente tiene derecho a conocer por qué está ahí, para qué está ahí y hacia dónde nos va a llevar. Es cuando hablamos de la brújula. Hacia dónde nos va a llevar esa visita o esos encuentros o esas sesiones, sea una, dos o tres o las que sean, que también se le debe dejar claro al paciente. Entonces, el consentimiento informado tiene unos puntos muy importantes, pues que son los datos del paciente, el objetivo que se tiene con el paciente ahí, y se le debe dar a conocer eh, cuáles son las partes que se van a tener durante esa sesión y para qué. Es muy importante eso. Entonces, el propósito que va a ser y si se van a aplicar instrumentos también. Debemos ser claros con esa persona para que se sienta seguro durante ese proceso. ¿Cuáles riesgos y beneficios va a tener el paciente? Que se va a tener un uso y custodia de esa información, sobre todo, bueno, las personas de todas las edades, pero pienso que de pronto los adultos a veces no quisieran contar, de pronto los jóvenes también pues no quieren de pronto contar información, pero esta parte es muy importante que ellos lo sepan, que están con un profesional y que esa información va a ser custodiada. Y también importante decirle que en el momento que él se quiera retirar, porque no se sintió bien, porque no le pareció, porque siente que no, que no se cumplió con la expectativa que él tenía, pues también lo puede hacer. Entonces debe hacerse firmar del paciente o que él nos apruebe por cualquier medio que está de acuerdo con lo que se le está manifestando en ese consentimiento informado. Recordemos también que si son menores de edad y van con algún acompañante, pues también se hace un asentimiento con ese paciente menor de edad. Ok, mi profe. Siguiendo, bueno, el consentimiento informado nos lleva también a tener una confidencialidad y sus límites, ¿cierto? Esta confidencialidad tiene un candado y una custodia, una protección. Toda información es del ámbito privado. Una gestión, almacenamiento seguro, acceso solo autorizado. Un anonimato obligatorio para docencia o investigación con respecto al tema que se esté tratando con este consultante. Y tiene también una llave y unos límites. La ruptura justifica solo si hay un riesgo. O sea, uno trasciende a contar
o a manifestar alguna situación que el consultante haya referido, si esta conducta, si esto que refirió lo pone en riesgo de vida o muerte y una orden judicial explícita. Entonces, siempre estaremos manejando información sensible. Entonces es de tener cuidado en lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, con quién lo vamos a decir, ¿sí? Que no estemos comentando casos con los compañeros en un sitio público, por ejemplo, porque no sabemos quién está escuchando allí. De pronto si se trabaja en, en equipo con algunos compañeros psicólogos y quieren trabajar este caso para una investigación, también hay que solicitar ese consentimiento informado y que este consultante quiera participar en dicha investigación. Siguiente. Sí, profe Fulvia, es que no me pasa la diapositiva. Muy bien. Bien, nos seguimos hablando de esta parte ética. Fíjese cómo en la diapositiva anterior teníamos esa información bien segura, guardadita, pero hay algunas situaciones que debemos entregar la llave, como nos decía ahí, pero eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado con este riesgo del sesgo. Perdón, yo cambio porque no me deja ver la diapositiva. Bien. Profe, Señora. el Teams que ha tenido problemas no nos deja a veces avanzar. Sí. Bueno, esa competencia cultural que es el riesgo del sesgo. Entonces tenemos una exigencia ética, un peligro de patologizar las diferencias culturales. Recuerden que a nosotros pueden llegar pacientes de cualquier cultura, pacientes incluso de otros sitios, eh, hasta el exterior, pueden consultarnos a nosotros y por eso es importante nosotros saber, y por eso hablábamos al comienzo de toda esa historia que tiene el paciente y toda esa parte sociocultural, porque debemos tener mucho cuidado y lo hablábamos en una fase anterior, que las personas, dependiendo de su cultura, pues obviamente ellos tienen ciertos comportamientos que son probablemente diferentes a otras culturas. Puede que sean similares, pero que tienen algo diferente. Por eso es importante para nosotros conocer bien de dónde viene esa persona y además conocer esa cultura de la cual ellos vienen. Porque si nosotros vamos a aplicar una prueba, algún instrumento, lo vamos a aplicar a, a una persona, le vamos a aplicar una prueba que se ha gestado aquí en Colombia y que es para colombianos, y la vamos a aplicar a un extranjero que haya venido, no sé, de Canadá, de Estados Unidos, muy probablemente la confiabilidad no se nos dé en esa aplicación de esa prueba, porque vamos a tener lo que nos dice ahí, un riesgo del sesgo. El evaluador debe identificar sus prejuicios y respetar la cosmovisión del evaluado. Eso sí, nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Por eso siempre en la primera sesión, toda la sesión se va es indagando todo, como escudriñándole al paciente, perdón la expresión, pero escudriñándole al paciente como todo ese pasado que ha tenido, de dónde viene, con quiénes está y cuál es su entorno. Y eso lo hemos venido hablando durante todo el tiempo. También es muy importante el lenguaje que nosotros tengamos con nuestros pacientes, porque no es igual hablarle o comunicarnos con un niño
con un adolescente o con un adulto o con un adulto mayor o con personas de diferentes culturas. Entonces, con todo eso nosotros debemos tener muchísimo tacto y concentrarnos muchísimo para poder atender a un paciente que tenga algo diferencial de pronto a la cultura en la cual nosotros estamos acostumbrados a vivir o a atender. Listo, mi profe Fulvia. Bueno, entonces como cierre de este proceso, la evaluación culmina en dos momentos. Uno, que es el informe escrito, que es un documento técnico y legal, claro, sin jerga innecesaria, o sea, sin lenguajes técnicos que no se requiera, y es una guía y no una sentencia. Esto hace referencia a que con ese informe nos vamos a estar guiando, más no estamos diciendo que ese consultante realmente tenga un trastorno. Hasta que no terminemos todo un proceso, no podemos generar un diagnóstico o posible diagnóstico. El segundo momento es la entrevista de evolución. Es un deber de nosotros y es un deber ético explicar de manera oral y dar solución a las dudas. Hacer una planificación conjunta con el consultante, eh, y poder darle a entender qué es lo que se va a seguir tratando, se va a seguir trabajando con él, que él se vaya tranquilo, se vaya con la seguridad que el proceso tiene diferentes partes y que se deben ir evacuando. Por eso a veces cuando un consultante va a psicología y tiene 10 sesiones, y no va sino a dos, porque a veces el consultante cree que en la segunda sesión ya tiene que haberle resuelto todo y el psicólogo nunca le dijo nada. No, hay que hacer el proceso completo. Bien, entonces veamos que este diagnóstico contextualizado es también todo un conjunto de principios éticos y que eso debe trascender en el informe que se entregue de manera escrita, de manera oral también, para que nuestro paciente o nuestro consultante pues tenga la total tranquilidad y además que lo diagnostiquemos de una manera pues lo más acertada posible. La evaluación psicológica trasciende el DSM. Nosotros nos debemos guiar, como les decía, dependiendo de los síntomas, no solamente un síntoma, sino los síntomas, digamos que ellos están dentro de una, según el DSM, dentro de dentro de un trastorno. Entonces, por ejemplo, para poder decir que una persona tiene esquizofrenia, pues no debe cumplir solamente con una característica o con un síntoma, sino con varios que hacen que nos permita dar un posible diagnóstico. Recuerde que hablamos de posibles diagnósticos y ahí es cuando hablamos de las hipótesis que ya lo tocamos antes. Esta evaluación psicológica entonces es un acto de profunda comprensión humana guiada por el rigor ético. Fíjense que el rigor ético es transversal, en todo momento está ahí y para nosotros es muy importante y para el paciente también, no solamente para nosotros, sino también para el paciente es muy importante ese rigor ético. Pues mi profe Fulvia y estimados estudiantes, este es pues todo el contexto que le hemos querido brindar a ustedes para que tengan también esta es como base para el trabajo que se va a realizar en la fase 4, que ya Profe, ustedes lo empiezan a realizar. profe, me gustaría dejarles a ellos como una reflexión mediante una metáfora o ejemplo. Eh, si hay un carro fallando, o sea, al carro le está fallando el motor.
El mecánico le conecta la computadora, le lee un código y ese código sale en error. Cambió la pieza y listo. Nosotros no somos mecánicos de la mente. Cuando aplicamos una prueba, un test, no estamos buscando un código de error para arreglar una pieza rota. Estamos buscando comprender el mundo de esa persona para ayudarla a reconstruirse. Un test da un número, pero solo el ser humano puede generarle el sentido, darle una definición a ese número. Entonces yo sí los invito que no seamos, que nuestro trabajo siempre esté eh, en base a un acto humano. Vamos a aprender a dominar manuales, a aplicar pruebas complejas al transcurso de sus vidas laborales, a redactar informes técnicos impecables seguramente, porque ustedes son muy juiciosos, pero no olviden que detrás de cada hojita de respuesta hay una vida, hay una angustia, hay una familia, hay una esperanza. No permitan que el rigor científico les quite esa empatía, ¿sí? El verdadero diagnóstico no se hace solo con la cabeza, se hace con la humanidad profunda. Cuando evaluemos a alguien, miremoslo a los ojos, ¿sí? No nos pongamos a escribir lo que nos dice, no, hay que mirarlo a los ojos, porque el lenguaje no verbal también nos va a generar muchas respuestas. Reconocerle la valentía a ese consultante que se atrevió a pedir ayuda, cosa que a algunos hoy día nos aterra, el solo hecho de decir que nos remitieron a psicología. El devolverle la dignidad de cierta manera a través de una comprensión, de una respuesta a ese consultante. Pero sobre todo es un privilegio, ¿no? Es un privilegio poder tener consultantes, poder ayudarlos, poder direccionarlos, orientarlos, porque igual consejos no damos. Sean siempre muy profesionales, que a ustedes les guste, o sea, piensen siempre cómo les gustaría que los atendiera un psicólogo y así mismo ustedes atiendan a ese consultante. Gracias, profe. Muchas gracias, profe, por esa reflexión y con este broche de oro cerramos nuestra intervención. Esperamos que sea de gran ayuda para ustedes, para su ejercicio profesional. Muchas gracias. Gracias.